Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alexander Pulido Marín, cofundador de InStake. Para mí es un gusto, como siempre, estar aquí nuevamente compartiendo temas relacionados con el mundo de los negocios, la tecnología y la innovación. El día de hoy estoy comenzando un nuevo ciclo que está relacionado con el modelo de negocio de la compañía Lego, compañía juguetera, que es una de las más importantes del mundo. Lego ha servido como patrón, ha servido como base para el análisis de empresas exitosas. Hay una cantidad de aspectos que son muy relevantes, muy importantes que ellos han desarrollado y por esta razón, pues vamos a hacer un seguimiento de algunas áreas que nos pueden dar una idea de cómo ser prósperos, cómo ellos han desarrollado grandes habilidades en diferentes momentos y en diferentes áreas de su negocio. Lego Historia de éxito. Lego ha logrado un éxito empresarial permanente al combinar la innovación constante, productos de calidad y experiencia del cliente bajo una visión estratégica global, en un mercado de juguetes altamente competitivo. Vamos a hablar de dos momentos. El primer momento tiene que ver con el emprendimiento de una persona. Por aquí pasamos muchos. Muchos de los negocios comienzan con el anhelo, con el sueño o con la necesidad de una sola persona. Podemos hacer una analogía con algo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe, como vemos aquí en la imagen, pues es un momento en donde nos podemos encontrar absolutamente solos, con una determinación, con unas ganas, con un sueño o con una necesidad muchas veces porque tal vez no estamos trabajando, tal vez no es fácil en algún momento de la vida tener un trabajo y por eso decidimos emprender. Aquí nos encontramos con riesgos, hay renuncia a muchas cosas, renuncia de pronto a dejar un trabajo, renuncia de nuevas, de enfrentarnos a lo desconocido, pero también a asumir responsabilidades importantes. En este caso del ego, pues este momento del viaje del héroe lo vivió su fundador carpintero, que fue el señor Ole Kirk Christiansen. Ole en 1932 decide emprender ese viaje del héroe. Él tiene un propósito y este propósito pues le exige en el camino superar diferentes barreras para poder lograr el modelo de negocio que conocemos hoy en día. En 1932 pues él decide salir de su zona de confort, del cual era ser un carpintero que tenía un pequeño taller en donde se producían diferentes objetos de madera para el hogar, como mesas de planchar, escaleras, etcétera. Hacia 1928, en plena época de la recesión, pues se enfrenta a una situación económica difícil y esto lo motiva, por un lado por la necesidad, pero por otro lado también por el amor al juguete, a los juguetes eran su pasión. Y decide dejar a un lado todo lo que él ya conocía, estos productos en madera que fabricaba, para dedicarse simplemente a la juguetería. Al comienzo fue muy difícil empezar, tratar de hacerse conocer o hacer conocer también sus productos, sus juguetes. Al comienzo nadie tenía ningún interés, nadie le reconocía el valor de sus juguetes y pues esto lo enfrentó a situaciones económicas muy difíciles. Además, él ya tenía su familia, tenía hijos, tenía una esposa que mantener y esto pues lo llevó a asumir diferentes retos. En el camino, Ole tuvo que superar diferentes barreras. Algunas de estas, pues, como lo he dicho, el desconocimiento en el mercado, pero también en ese proceso de iniciación tuvo un par de accidentes en donde su fábrica se incendió. Posteriormente, vamos a hablar del crecimiento de la organización.
Lo que acabo de hablar es el enfrentamiento que tenemos todos como emprendedores. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a desarrollar un negocio, pues hay una cantidad de circunstancias de enfrentamiento a lo desconocido, a la incertidumbre, que pues tenemos que sobrellevar. Algunos negocios pues inician como una sociedad de riesgo, pero la mayoría, según la estadística, pues somos personas individuales que comenzamos ese viaje del emprendimiento. Posteriormente, cuando logramos cuando logramos ponernos en el mercado, pues aquí viene una serie de etapas de maduración de nuestro negocio. Y mediante este ejemplo de Lego, pues vamos a ver cómo Lego ha superado y cómo en diferentes momentos, al enfrentarse a diferentes situaciones, esto lo que ha permitido también es crear las etapas de desarrollo y maduración de lo que es hoy la empresa. Como lo he dicho, Ole Kirk Christensen fue el carpintero fundador. Él inicia la visión y misión del ego a partir de un sueño, a partir de creer que a partir de los juguetes, nosotros como sociedad, como seres humanos, tenemos la oportunidad de aprender. El juguete es un medio no solamente de entretenimiento, sino de aprendizaje, de conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo, de relacionarnos. Este ha sido una de sus de sus premisas que lo han llevado a mantenerse siempre en la misma línea sobre esta visión. Él sentó las bases de la empresa. Ole Kirk Christensen gobernó entre 1932 y 1958. Él comienza a crear lo que luego conocemos como la cultura organizacional del ego. Empezó primero con una visión. Cuando él era carpintero simplemente de diferentes productos, él tenía la visión de trabajar en el mundo del juguete. Posteriormente ya tuvo una misión específica que fue crear esos juguetes y a partir de eso, pues, y con la compañía de su hijo, quien fue la segunda generación, comenzaron a desarrollar los valores y la cultura organizacional. En esta segunda etapa, Gottfried Kirk Christiansen, quien es su hijo, fue uno de los pioneros. Él fue quien acompañó a su padre en estos primeros momentos complicados de descubrir cuál iba a ser el camino del ego y cómo podían organizarse, cómo podrían ellos crear una empresa realmente profesionalizada. Gottfried, él tuvo una formación técnica en procesos y además de eso, pues tuvo un aporte importantísimo para el ego que se ha mantenido hasta el momento. El primero, o uno de los más importantes, fue pasar de los juguetes de madera a crear un sistema de ladrillos. Él estableció los 10 valores de la marca más importantes. Entre estos valores, pues lo que ha desarrollado y se ha mantenido ha sido el aprendizaje para niños y niñas a partir de la estructura del Lego. Lego permite también, eso es uno de los valores que ha conseguido, es que entre más elementos, más fichas de Lego, pues más grande puede ser el juego que se pueda tener, ¿no? Lego es un sistema que es casi infinito, es un sistema abierto de juego que permite crear y jugar muchas veces de manera diferente. Lego se ha empeñado en su calidad desde los inicios. Otro aporte importante es que aquella visita que tuvo su padre a una feria de tecnología en el cual encontró y descubrió el funcionamiento de una máquina de plástico, de inyección de plástico que podría crear módulos iguales a una velocidad altísima. Entonces, esto dio un vuelco enorme a la organización, ya que en 1960 comenzaron la producción de ese sistema de ladrillos que había creado Gottfried, para volverlo una producción masiva y poder dedicarse más al concepto de los juguetes que simplemente al trabajo de la carpintería.
Gottfried gestionó el mercado de productos inicialmente en Europa y posteriormente hacia los años 60 tuvo la incursión con un aliado estratégico que es la empresa Samsonite, que nosotros conocemos todavía como una empresa de maletas, de equipos de viaje, maletines, etcétera. Ese fue su primer socio estratégico y le permitió incursionar en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Desde aquí, pues como nos damos cuenta, ellos en esta etapa de crecimiento, pues ya empiezan a organizarse, ya empiezan a tener una compañía estructurada, no solamente a nivel de cargos organizacionales, sino estructurada en sus procesos de fabricación y calidad. Era algo que lo desarrollaron de manera temprana y de una manera muy exigente para ellos. Y como lo he mencionado, la apertura tuvieron un enfoque desde el comienzo de forma global, no solamente en un mercado sectorizado en su región, en Dinamarca. Posteriormente de esta etapa de crecimiento, se inició la etapa de expansión. En este proceso contribuye el nieto de Ole Christiansen, quien es el señor Kjell Kirk Christiansen, hijo de Gottfried. Él fue la persona que sucedió al abuelo como tercera generación y estaba fundamentalmente enfocado en algunos aspectos como la innovación. Él fue un dedicado a la innovación, a crear diferentes sets de juegos de Lego. Él mantuvo una continua expansión en diferentes mercados, pero además de eso, comenzó la fabricación alrededor del mundo. Aquí se fabricaba en diferentes partes, en Asia, posteriormente también en México, en Europa, y esto ya podían tener diferentes líneas de producto que se podían expandir, producir y entregar los mercados de manera muy rápida. Sin embargo, esto también tuvo un gran problema porque la innovación por innovación era un proceso que para ellos era demasiado costoso, no tenían un correcto manejo de inventarios de producto, tampoco tenían en ese momento un sistema que les permitiera poder manejar de manera integral todos los procesos, tanto lo que estaba pasando en Europa, lo que pasaba en Norteamérica, en Asia, etcétera. No podían hacer una relación específica de mercados, de inventarios, de retails. Todo eso estaba solamente como supeditado a las regiones. Esto trajo como consecuencia que en 1995 comenzara Lego a tener un gran estancamiento y estuvo a punto de quebrar. Tanto así que hacia finales de 1990, el 90% de lo que se producía en Lego producía pérdidas más que ganancias. Por este motivo, la familia Lego, que siempre ha sido la familia que ha estado a cargo del negocio, es un negocio de familia, decidió tomar una decisión radical e incorporar a una persona externa a la organización con mucha experiencia en finanzas, en planeación estratégica para que le diera una mano, una nueva visión a la organización. Es por eso que en el 2004 contratan al señor Jürgen Big Knudstorp, quien asume el cargo como nuevo director general. Aquí ya estamos hablando de que después de toda esta exploración, de toda la parte creativa, simplemente de organización de cargos, de estructura de la empresa, de la expansión, comienza nuevamente como un poco de recogimiento y centralización o enfoque hacia lo que realmente es importante. Lo que hizo Jürgen Dick en este momento fue centrarse primero a entender y a limpiar, a sanear las finanzas de la empresa. Aquí hubo un apretón de cinturón para que todo ese dinero que se estaba pagando, todos estos costos tan enormes en los que habían incurrido por innovación, por inventarios que a veces eran tan erróneos que, por ejemplo, si en algún lugar como en Alemania estaban eh, escasos de un producto determinado en el retail, en otro lugar como en Canadá, en Toronto, había exceso de producto que no se vendía, del mismo producto.
Esto los llevó pues precisamente a entrar en plataformas que les permitiera poder controlar toda la empresa como un sistema, para ver cómo se articulaban todos los procesos, para poder hablar de cifras, inventarios, costos, utilidades, etcétera, de manera organizada. Aquí Jürgen pues tuvo que tomar decisiones radicales. Alguna de estas fue cerrar Legoland, que era en su momento pues tuvo un papel importante porque ayudó a generar una marca importante, difusión de la marca a nivel mundial, pero posteriormente era eh, un elemento, digamos, o uno de los productos de la empresa que no generaba gran rentabilidad, sino contrario a eso, generaba pérdidas. Otro aspecto fue reducir la innovación y centrarse en todas aquellas líneas de producto que realmente estuvieran alineadas con los conceptos puros básicos de la organización. Bueno, después de pasar por estos cuatro líderes de la organización, pues yo quiero hacer aquí una pequeña síntesis en este primer módulo del ciclo. Y es que en el crecimiento organizacional del ego, primero tenemos el viaje del héroe, que está realizado por Ole Kirk Christiansen. Es esta persona que se decide, que crea, que tiene una visión, una misión y crea también a largo plazo unos valores de la organización que se han mantenido hasta el momento. La misión siempre ha sido la misma, han tenido unos valores claros que se han mantenido en el tiempo, así como muchas organizaciones. Cuando uno pregunta a muchas organizaciones importantes que son exitosas, que llevan mucho tiempo en el mercado, pues es sorprendente ver que muchos conceptos se han mantenido en el tiempo. La misión y la visión ha sido respetada en casi todo el ciclo. Eh, Posteriormente, pues nos enfocamos en el tema del crecimiento organizacional, que tienen etapas básicamente la introducción en el mercado. Aquí se trata de descubrir el camino, hacia dónde nosotros queremos ir con nuestra organización. En esta primera etapa también tenemos que crear marca, marca personal o marca de nuestro negocio. Posteriormente viene la fase de crecimiento, en donde normalmente como emprendedores o como microempresas nosotros nos enfocamos es en las ventas, vender lo máximo posible para que nuestro negocio sea capaz de subsistir, sobrevivir. Nosotros sabemos que en el mundo más del 90% de los emprendimientos muere tristemente antes de los 2 o 3 años. Así que el reto después de abrir el camino es poder vender para poder tomar posteriormente decisiones y mantenernos en el mercado. La tercera etapa es de expansión. Esta tercera etapa pues nos permite enfocarnos en el desarrollo de valor del servicio, encontrar realmente nuestro espacio diferenciador, que el mercado, la competencia, nuestros clientes nos reconozcan exactamente en lo que somos. Esto nos invita también a focalizarnos. A veces perdemos el norte, a veces comenzamos a crear una serie de productos en el camino que nos van desenfocando, nos van alejando de nuestra esencia como organización, de aquellos valores en los que nosotros comenzamos a enfocarnos y nos permitió permanecer, ser exitosos. Y posteriormente, las empresas normalmente en su etapa de madurez, pues se enfocan es en la especialización y el control. Ese control es lo que permite que las áreas, todas estas áreas se puedan ir desarrollando de manera eh, sistémica y de manera colaborativa. En otros capítulos, pues vamos a hablar de las empresas ambidiestras, que son aquellas empresas que se manejan a partir de un nicho de mercado que tiene estructuras muy bien definidas, estables, totalmente organizadas, pero por otro lado también trabajan fuertemente poniendo un pie en el futuro en la innovación, en la creatividad. Para terminar este primer módulo sobre el crecimiento, desarrollo organizacional, teniendo como ejemplo a esta gran empresa Lego, en donde hemos visto cuál ha sido el aporte en 4 momentos de liderazgo. Cada uno de sus líderes, de sus directores, pues han tenido
algo en particular que requiere la organización en cada momento. Para concluir, pues recordar también que es importante crear una visión, misión claras. La visión tiene que ver con todo ese ideal de lo que nosotros queremos hacer en el mercado, qué queremos nosotros entregar a la sociedad. Es un concepto globalizado. La misión tiene que ver con todas las acciones que empezamos a desarrollar en el tiempo y cómo éstas se van madurando para poder fortalecer esa primera idea. Luego vamos a generar unos valores, valores que vamos a extender a toda la organización, que tienen que ver con que se crean desde la fundación y se mantienen a través del tiempo. Esto en su conjunto es lo que luego podemos llamar cultura organizacional. Esa cultura organizacional nos da una identidad, un comportamiento no solamente dentro de la compañía, sino fuera. La cultura organizacional es algo que nosotros la tenemos que vivir en esos principios cada día. No es solamente algo que se lee en una pared, sino es algo que se vive y que nos permite realmente marcar un rumbo, marcar la forma de comportamiento y definirnos en el mercado también. Las cuatro etapas de desarrollo de una organización son básicamente la introducción. La introducción es cuando una persona tiene un sueño de emprender, de crear un negocio. Aquí todavía no hay reglas, aquí todavía no tenemos muchos colaboradores, a lo mejor ni siquiera hay otra persona diferente al fundador. Como nadie nos conoce, es el momento en que nosotros tenemos que crear una marca, primero marca personal y posteriormente crear una marca, una identidad de nuestra organización. La segunda tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento está marcado definitivamente por las ventas. Si no tenemos ventas suficientes, es imposible que la empresa pueda mantenerse, sobrevivir en el mercado y peor crecer. Aquí clave para poder desarrollar ventas es desarrollar estrategia, planes estratégicos en diferentes áreas, tanto cómo relacionarnos con nuestros colaboradores, cómo analizar el mercado, cómo llegar a nuestros clientes, cómo manejar el dinero. Todo esto se hace a partir de estrategias que están puestas en diferentes áreas y que trabajan de manera, en manera en red sistémica. Eh, no es lo mismo tener un plan estratégico que un plan de negocio. Nosotros muchas veces pensamos que tener un plan de negocio es tener ya todo listo para empezar a producir. Es simplemente un esquema general, pero el plan estratégico es el que definitivamente nos marca pautas, nos marca formas claves para poder tener éxito en lo que emprendamos. En la tercera etapa tenemos la expansión. Cuando nosotros comenzamos a crear como organización, eh, como lo vimos en Lego, ellos empezaron a crecer, empezaron a abrir mercados, empezaron a tener clientes en el mundo entero, a abrir retails, comenzaron también a crear fábricas en diferentes partes, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, pero no tenían, faltaban elementos todavía, faltaba liderazgo, faltaba administración, control de todo, control financiero, control de inventario, control de distribución, etcétera. Y vemos que esta falta llevó a casi la quiebra a finales de los 90 al Lego, ¿sí? Solo en el momento en que ellos fueron capaces de realmente administrar, controlar todos los procesos de la compañía en todos los lugares donde está ubicada y unificar todo, pudieron volver a desarrollarse y también quedarse con lo que es importante y fundamental para mantener el negocio. Y en la etapa de madurez, pues es una etapa de especialización. Nosotros vemos que muchas empresas, pues parte de su proceso es la exploración, globalizarse, abrir un portafolio amplio de productos, pero a veces eso genera más trabajo, gasto de energía, gasto de tiempo, de recursos a todo nivel. Y luego las organizaciones se dan cuenta que es mucho mejor volverse especialistas, mejorar su nicho de mercado, sus productos, volverlos los mejores, más que abrir una cantidad de portafolios que de pronto crean es más ruido y desenfoque. Finalmente,
quiero hablar rápidamente del proceso, cómo ha ido madurando, cómo se ha ido complejizando tanto los productos que ellos desarrollan como todo lo que hay detrás. Hacia 1932, pues es tomar una decisión. Aquí ahí es, en ese momento había como una innovación disruptiva, ya que pasaron de simplemente producir cualquier tipo de producto en madera a centrarse en el sueño de Ole Kirk Christiansen, que era el mundo de los juguetes, la industria juguetera. Posteriormente, hacia 1960, descubrieron que era posible también crear elementos para los juegos de manera serial, que tener una fabricación mucho más barata, mucho más rápida, controlar mucho mejor la calidad de esa manera, que fue a través de la fabricación de inyección en plástico. Aquí se abrió otro mundo. Em, Ellos desarrollaron en este momento también el tema, el concepto de ladrillos como set, como grupo de juguete. Era un set de ladrillos con el cual se podría armar una cantidad de temas, se podía jugar casi indefinidamente. Hacia 1998, ellos comenzaron a tener la primera alianza, aprovechando el boom del el tema de la robótica. Hicieron una alianza con el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, para crear un robot que fuera construido con sus sets de ladrillos, pero que a partir de eso también pudieran aprender los chicos sobre robótica y sobre programación. Hacia 1999, en un momento en que era muy difícil para la compañía, estuvieron a punto de quebrar, han tomado la decisión de crear una nueva alianza. Esta alianza fue con Star Wars. Star Wars se le permitió impulsar nuevamente sus ventas, su economía se recuperó totalmente y básicamente lo que hacían en esta alianza era crear los personajes de Star Wars y las naves espaciales, pues crearlos con su sistema de Lego. Hacia el 2001 hacen algo muy parecido con Harry Potter, aprovechando el boom, el éxito de su libro, de su primer libro. Ellos empiezan a crear personajes y escenarios que los podían, que los fanáticos, los fans podían armar con los juegos de Lego. Hacia el 2014 viene otra incursión que tenía que ver con el tema de la digitalización. Entonces ellos empiezan a crear una alianza entre el mundo virtual a partir de aplicaciones móviles y los juegos físicos. Esto pues le permitió mejorar en el tema, incursionar mucho más en el tema educativo y en el tema también de juego en familia, ¿no? Aquí podían ya jugar adultos, niños y poder entrar en ese mundo virtual y real al mismo tiempo. Otro desarrollo innovador del Lego, uno de los últimos que fue en el 2020, fue precisamente durante ese tiempo de la pandemia en donde la gente vivía desesperada, ansiosa, de pronto con una sensación de claustrofobia al tener que estar encerrados en nuestras casas, ya que no se podía salir. Ellos decidieron lanzar esta línea que fue también un aliciente, en donde se basaba en juguetes para aficionados mucho más especializados, con piezas mucho más complejas, y llevaron diferentes temas, temas de arte, de arquitectura, de mecánica, vehículos, etcétera. Y esto pues también demostró que Lego es vigente en muchas generaciones. Bueno, aquí hemos visto ya un gran ejemplo que nos da Lego, que nos facilita entender el mundo de los negocios, el mundo de la maduración, la importancia del liderazgo, la importancia de tener estrategias. Y esto pues lo vamos a seguir profundizando en en nuestros próximos módulos de este ciclo de Lego. Así que primero quiero agradecerles por haber participado, por su audiencia en este módulo y también por el interés que tengan en seguir participando en los próximos videos. Muchas gracias, feliz resto del día. Hasta pronto.